Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en la hora de la verdad al oído. Con el corazón en la mano, a las 10 de la mañana es la cita. Camine, camine, porque todavía podemos caminar. Todavía. Quién sabe qué pase dentro de un tiempo corto. Bueno, Demar, fue condecorado Alexander López en el Senado de la República, seguramente por todo lo que sabe de economía, ¿no es cierto? No, doctor Fernando. O director de Planeación Nacional reconoce que no sabe nada de economía. Normal, ¿no? Todos estos se le abona a los petristas que han logrado llegar a posiciones de poder tan importantes como Francia Márquez en el Ministerio de la Igualdad, donde no sabe qué hacer con el ministerio porque la única cosa que tiene por tarea entregada por Gustavo Petro es entregar el $1.000.000 por no matar, o Gustavo Bolívar frente al Departamento de Prosperidad Social, que tampoco tiene ni idea. Pero él ya dijo, yo no sé qué voy a hacer acá, pero les garantizo que no va a dejar que se pierda la plata. Eso fue lo que dijo Gustavo Bolívar. Y ahora, pues nos sorprende Alexander López, quien en su vida ha tenido ser sindicalista, por supuesto, representante de la Cámara, ahora senador, y de un salto llega a ser nada más y nada menos que el director de Planeación Nacional. Ayer, mientras lo condecoraban algunos de sus compañeros, o mejor, ex compañeros de bancada, el hombre pronunció este discurso, memorable de hecho. Yo no soy economista ni aspiré a serlo porque las matemáticas me dieron muy duro, es la verdad. Siendo esa la primera ruta o el primer elemento o el primer camino para avanzar, para entender esa ciencia tan compleja. Pero conozco abajo, a donde se tiene que dirigir la política pública. Bueno, en ese orden de ideas, doctor Fernando, todos los que conocemos el pueblo, los que hemos vivido dificultades, podemos ser directores de Planeación Nacional. ¿Para qué estudiar matemáticas? ¿Para qué entender economía, doctor Fernando? Eso es muy complejo. Eso es muy complejo, eso es muy enredado. Lo dice Alexander López y lo dice con toda claridad. Porque hubiera podido decir, yo no estoy graduado en economía, yo no estudié economía, pero he sido un estudioso de la materia, ¿no? No, él dice con toda claridad que él acepta que no tiene ni idea de economía, pero conoce abajo. De manera que funcionarios de Planeación Nacional, a ver cómo manejan ustedes una persona que no sabe economía para disponer cómo será la economía del país en el futuro, que eso es la planeación. La planeación es planear. Planear es atisbar el futuro, decir cuáles son los caminos que conducen al futuro. Bueno, y el futuro económico, por supuesto. Para eso creó Planeación Nacional Alberto Lleras Camargo. ¿Qué discurso suyo? Una discusión entre Alexander López y un economista, quizá doctorado, maestrado en temas de economía en el Departamento de Planeación Nacional, pues debe ser muy complejo, ¿no? Porque pues es un tipo que sabe de qué tiene que hablar, pues son los técnicos del Departamento de Planeación Nacional, frente a uno que dice, no sé matemáticas, no me gustaron, me fue mal en ellas, y tampoco pretendo ser economista y no me importa y no me interesa. Va a ser muy difícil, la verdad, la relación laboral con una persona que simplemente bajo la excusa de conocer muy bien lo que le pasa al pueblo colombiano, que todos sabemos que es lo que le pasa al pueblo colombiano, diga que se merece ser director de Planeación Nacional. ¡Qué desastre! ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? ¿Cómo juegan con el país? Bueno, hablando de cómo juegan con el país, ya apareció la plata de FECODE para la campaña de Petro. Ya aparecieron las donaciones que le hicieron a Nicolás Petro y que tiene que explicar por ellas. Ya apareció aquella empresa aérea que trasladaba a la gente de un lugar a otro. Ya aparecieron los gastos enormes que no están reflejados en las cuentas de la campaña. Pero ahora aparece que la uso también, la uso. Es la central sindical de Ecopetrol. También le dio plata a la campaña. Sí, doctor Fernando, se conoció en las últimas horas que la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo, conocida como USO, le habría donado a la campaña de Gustavo Petro 600 millones de pesos que no aparecen reportados, por supuesto, en cuentas claras del Consejo Nacional Electoral.
es lo grave de esto, es que, como usted lo acaba de reseñar, es la suma de los dineros que no se reportaron a la campaña del presidente Gustavo Petro y que simplemente hacen de cuenta que no existe el tema, no lo tratan, no lo tocan. 600 millones de pesos del Sindicato de Trabajadores Petroleros, que llamaron campaña Petro Presidente en la donación. De acuerdo con unos documentos que reveló Blue Radio, la donación fue aprobada mediante una Asamblea Nacional que se realizó en Girón, en el departamento de Santander, entre el 8 y 9 de junio del año 2022, a solo unos días de la segunda vuelta, 10 días a la segunda vuelta presidencial. El acta fue firmada por Luis Hernando Álvarez, presidente de la 20ª Asamblea Nacional de Delegados de la USU, y se indica que se solicitan 600 millones de pesos para reforzar la segunda vuelta y específicamente para el día de las elecciones, transporte y alimentación. Eso es lo que dice el documento. Los 79 asambleístas dieron su visto positivo al giro y no hubo ningún voto en contra en aquel momento. Bueno, muy bien. Otros 600 millones de razones para que opere el artículo 109 de la Constitución Nacional. Ahí está el artículo. El que quede en prueba, bajo prueba, de que gastó más de lo que podía gastar en su campaña electoral, pierde la investidura, pierde el empleo. Eso dice el artículo 109 de la Constitución. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, Temar, ahora Petro se va contra el presidente del Congreso. Contra Iván Name, porque Iván Name ha dicho, aquí no es con presiones, aquí no es que tramitemos las normas ya porque el gobierno lo ordena. Aquí tiene que haber debate, tiene que haber discusión, tiene que haber lo que es natural, el no presión contra el Congreso de la República por parte de ninguna de las ramas del poder público. Es lo que ha dicho, y yo lo parafraseo, el presidente del Congreso, Iván Name. Ante esa reacción, el presidente Gustavo Petro le contesta de esta manera. Escuchemos y veamos. El otro grupo poblacional son los viejos. El Congreso de la República, a través de su presidente del Senado, se jacta de no aprobar el proyecto. Lo han visto, no ellos, sino él, como un tour de force con el gobierno. Como así el Congreso demuestra su independencia. Pero es una enorme equivocación porque está haciéndole daño a la vejez en Colombia. A millones de viejitos y viejitas que están en las calles pidiendo limosna, pidiendo para un plato de sopa o vendiendo bonais. Entonces ya, de verdad, Gustavo Petro es el que más, el hombre que mejor sabe hacer o tener postura de víctima y de, por supuesto, generar odios en contra de los demás. Lo que ha dicho el presidente Iván Name no es nada de lo que dijo el presidente. Lo que ha dicho es, debe haber debate. Pero bueno, vea usted el talante del presidente con... A los viejitos a los que les van a dar otra limosna, porque 200,000 pesos es una limosna. Sí, por supuesto. Bueno, eso no es un buen vivir, no le soluciona nada a nadie, pero 200,000 por el número de viejitos acaba de quebrar el país. Ay, pero tranquilo que el que va a manejar esa plata va a ser Gustavo Bolívar. Gustavo Bolívar se va a hacer cargo de los 10 billones de pesos de presupuesto que tiene el Departamento de Prosperidad Social, y su primera tarea es entregar la plata a los adultos mayores en Colombia. A mí me llama la atención, doctor Fernando, cómo Gustavo Bolívar, que no fue capaz de administrar su hotel en Girardot, sí va a poder administrar 10 billones de pesos del presupuesto. Escuchemos lo que ayer dijo porque ya se puso tarea, y esta es la respuesta que dio frente a cuál va a ser su trabajo frente al DPS. Desde la campaña el presidente ha querido que 3 millones de adultos mayores sean beneficiarios de una media pensión, por lo menos, medio salario. Sin la reforma pensional es imposible. Sin embargo, a motu propio, trasladando unos recursos internamente del DPS, va a empezar el programa con 517,000 mayores de 80 años, a los que se les va a entregar una cifra de 225,000 pesos mensuales. Hoy devengan 80,000 pesos. Se quisiera más, de repente que la edad no fueran 80 sino 75 años, pero por ahora sin reforma pensional es imposible. El dinero ya está,
Lo que pasa es que tenemos que empezar a depurar los listados y con la registraduría, con la Dirección Nacional de Planeación, vamos a... Bueno, Él dice que el dinero ya está y que esto es imposible, doctor Fernando, sin reforma pensional. Y para quienes no entendieron a qué se refiere cuando dice que es imposible sin reforma pensional, les debemos recordar que la reforma plantea un pilar solidario donde los que cotizan deben sacar una pequeña parte de su cotización, de su pensión, para entregarla a la posibilidad de llevarle esa pensión a los que no trabajaron o por alguna razón no pudieron pensionarse. muy bien. De manera pues que ya lo saben, queridos amigos que están pensionados o los que se van a pensionar. Ya lo saben, están advertidos. Se les van a robar la platica de las pensiones y por eso quieren acabar con los fondos de pensiones que de manera profesional, técnica, han manejado esa enorme cantidad de dinero que tienen los pensionados acumulados para su vejez y que la han manejado impecablemente. ¿O usted ha oído quejas contra los fondos de pensiones, Demar? Pues no, doctor Fernando, más el ruido que generan desde un sector de la izquierda en contra de los fondos de pensiones que tienen unos portafolios de inversión donde los rendimientos pues aumentan para las personas que están por lo menos yo estoy en un fondo privado de pensión y la verdad, en lo personal, a mí ha sido buenísimo, ha sido perfecto, no tengo queja ninguna. Y creo Bueno, que como yo muchos millones de ciudadanos. ¿y cuál es la queja? ¿Dónde está la queja? ¿Quién ha dicho que los fondos de pensiones están manejando mal la plata, la están invirtiendo mal, que no son técnicos en el manejo de semejante cantidad de dinero? Lo dijo la izquierda que acompaña a Gustavo Petro y Gustavo Petro en campaña en contra del portafolio de inversiones que ha hecho los fondos de pensiones privados, que además es obvio que lo hagan, ¿no? Lo que se trata es de entregar unos rendimientos, pero pues obviamente a ellos eso no les parece. Doctor Fernando, el que acaba de hablar de los 500,000 pesos que prometieron a los viejitos de Colombia, lo digo con cariño, y que ahora dice que serán 225,000 pesos, es el mismo que en alguna oportunidad dijo que por qué no se repartía la plata que había en los bancos para acabar con la pobreza, o por qué no se imprimía billetes para acabar con la pobreza. Dios, qué nivel. ¿Y ese quién fue? El que va a manejar el TPS, Gustavo Ese Bolívar. genio, Ajá, Gustavo Bolívar. sí, Bueno, señor. muy bien, muy bien. Estamos listos. Bueno, no se firmará el contrato con Thomas Gregan Sons. Otro pleito que tiene la nación. ¿Y quién va a hacer los pasaportes? Todo apunta a que esto va a quedar en manos de la imprenta nacional, que, como lo he dicho otras veces, doctor Fernando, no tiene ni la capacidad ni la experiencia eh, para poder imprimir pasaportes, imprimir cédulas de extranjería o imprimir visas. Eso es lo que estaba pasando. Ayer el canciller estuvo en el Congreso de la República en un debate de control político en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes y sorprendió a los asistentes con esta afirmación respecto, doctor Fernando, de lo que él dijo cuando trasladó al exsecretario Salazar eh, la delegación de la firma del contrato y luego él dice, no, yo le trasladé funciones, pero no le trasladé responsabilidades. Escuche ustedes, ¿no? Es inaudito, escúchelo. De hacer unos cambios internos en la Cancillería. Uno de ellos, obviamente, el pedir que se me dejara en libertad por parte del secretario general para poder tener otra persona en ese cargo. Eso se dio previo, fue un proceso casi que simultáneo. Pero, infortunadamente, y sin mi instrucción, porque hay instrucción de paralizar todos esos procesos, sin mi instrucción, el secretario general de ese entonces tomó la decisión de reactivar una licitación que estaba completamente cerrada. Sin consultar, porque yo delegué funciones, pero no responsabilidad. La responsabilidad sigue siendo del canciller en este proceso. Y ese fue un proceso totalmente anómalo, así lo considera. Eso es lo que ha dicho el canciller. Entonces él delegó, pero no delegó las responsabilidades. Cantinflas, otro Cantinflas. Este gobierno está lleno de Cantinflas. Si eso era así, entonces ¿para qué delegó? Bueno, hágame el favor. Hágame el favor. Bueno. El caso es que nos abocamos, doctor Fernando, a un nuevo proceso jurídico que nos va a plantear, por supuesto, Thomas Gregan Sons, la que se ganó
el contrato para la fabricación de los pasaportes y que por ahora seguirá fabricándolos porque solamente en el mes de octubre, doctor Fernando, se termina el contrato de urgencia manifiesta que había firmado el canciller Álvaro Leiva. Pero ahí tenemos otro lío. Vamos a ver por cuánto nos va a salir esta improvisación del gobierno Petro. Bueno, queridos amigos, si no tenía motivo para marchar, tenga este. Petro está en los Estados Unidos, sobre todo en los Estados Unidos que sepamos, pidiendo la módica suma de 17.000 millones de dólares prestados porque no le alcanza la plata, porque está desfinanciado, porque tanta impericia en el manejo del dinero y tanto regalo que está haciendo, lo tiene descuadrado y quiere 17.000 millones de dólares de cupo adicional de endeudamiento, que obviamente eso tiene que pasar por el Congreso, entonces le va a pedir al Congreso que le apruebe, pero ya está haciendo las gestiones para que en los Estados Unidos le presten 17.000 millones de dólares. ¿Qué opina? Es el anuncio que ha hecho el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, doctor Fernando, y presentará el proyecto de ley del gobierno en cuanto antes. Seguimos pendientes a propósito del ministro de Hacienda que nos comente para cuándo se radica la nueva reforma tributaria. Téngalo ahí. Escuchemos qué ha dicho el ministro de Hacienda. Nosotros entregamos un documento el año pasado y ese documento en la práctica no ha cambiado nada porque no ha cambiado más el texto de lo que está en discusión, que salió de Cámara y entra a Senado. Mientras no haya cambios en el texto, estamos hablando de los mismos temas y de lo mismo que se está diciendo allí. ¿Qué es lo que están diciendo y preguntando? Que allá no dice concepto fiscal, es que no necesariamente tiene que decir concepto fiscal, es el documento de Hacienda. Es decir, doctor, el concepto o el aval fiscal sigue siendo el mismo. Es el mismo documento que entregamos en la Cámara. Y salvo que cambien los textos y las cifras, ese automáticamente tendríamos que cambiar los cálculos. ¿Y el Congreso aprobó eso? ¿Hay alguna ley del Congreso aprobando esa suma y ese concepto? No, doctor Fernando, entra el proyecto de ley en los próximos días para ampliar el cupo de endeudamiento a esos 17.000 millones de pesos. Y es dólares de mar. Perdón, 17.000 millones de dólares. No, estaba pensando en otra cosa, perdóname, porque me enredé con la voz del ministro Bonilla. Esta es la que acabamos de escuchar, fue respecto al tema de reforma a la salud, que insiste el ministro se tiene que tramitar con un concepto que no es concepto, sino le llaman ellos documento de viabilidad para hacer posible la reforma a la salud. Pero no, el tema era los 17.000 millones de dólares que está pidiendo el gobierno nacional en estos momentos, 60 billones de pesos. Son dos cosas distintas. Sí, son dos cosas distintas. Sí, no hay responsabilidad, concepto fiscal para la reforma a la salud, entre otras porque no se sabe cuánto vale. Nadie ha dicho cuánto vale la reforma a la salud. Entonces, nadie pues que lo haya dicho con precisión. Entonces, no han pedido el concepto fiscal y sin aval fiscal no puede haber ley de salud. No puede haberla. Eso por una parte. Por la otra, los 17.000 millones de dólares de cupo de endeudamiento para que Petro haga regalos por cuenta del futuro, por cuenta de los colombianos. 17.000 millones de dólares. Hágame el favor. Y es que no es poco dinero. Vamos a ver si lo logran. No la está teniendo fácil, ¿sabe, doctor Fernando? Recuerde usted que desde el 16 de febrero inició se reanudaron las funciones del Congreso de la República y al momento no ha logrado el presidente Petro tramitar ninguna de sus reformas, lo que es un buen síntoma porque se están oponiendo a ellas. Vamos a ver por cuánto tiempo dura este tema. Y ha hecho unos cambios ahí, ha puesto a Bolívar y ha puesto a Alexander López, pero eso no le significa que tenga mermelada a disposición de los partidos que deben votar. Vamos a ver cuánto más dura esto así. Bueno, Planeación Nacional no tiene dinero para repartir hoy, sino que es el manejo de la economía del futuro, en manos de una persona que dice, no sé economía, no estudié economía, las matemáticas me ganaron. Y ese ignorante
es el director nacional de planeación. Hágame el favor. Nómbrelo de cualquier otra cosa, pero no lo entregue la economía del futuro a una persona que no sabe nada de nada. Bueno, mi querido Edmar, con una invitación a todos para que marchen antes de que sea demasiado tarde. Marchen a partir de las 10 de la mañana en todos los lugares del país, en Cartagena desde las 4 de la tarde. Marchar para protestar por todo lo que está ocurriendo. Doctor Fernando, y desde las 11 de la mañana estén muy atentos a nuestros canales de la Hora de la Verdad, porque vamos a estar informando el estado de las marchas en todo el país. Vamos a estar publicando las fotografías, vamos a hacer unos directos con nuestra gente, nuestros amigos que se encuentran en todas partes de Colombia, reportando cómo avanza el proceso de la marcha contra el gobierno de Gustavo Petro. Así que no se lo pierdan, estén pendientes de nuestro canal de YouTube, de nuestro canal de Facebook y por supuesto en nuestras redes sociales. Y vuelvan a acompañarnos desde mañana a las 6 en punto de la mañana, cuando estaremos de regreso, Dios mediante. La familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Asesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Asesco. www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co. Pase la voz.